Lucas capítulo 1, por favor, los versos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos un momento. Señor, pedimos siempre la dirección y la inspiración de tu Espíritu sobre esta palabra, porque es tu palabra, Señor, la que tú has dejado aquí para nosotros, y que ahora cobre vida e importancia en nuestras vidas, tanto en la persona de cada uno aquí, Señor, como también en sus familias y en la iglesia, para que seamos, Señor, una iglesia que da un mensaje de paz, de gozo y de esperanza en esos tiempos difíciles. Gracias, bendito Dios, santifícanos para que podamos ser usados, Señor, desde nuestra mente, el corazón y todo nuestro ser, y que así, Señor, haya pleno gozo y atención de todos los que estamos acá, que haya libertad, y que podamos, Señor, sentir el impacto de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Está lo que se llama el Día de la Anunciación, que lo tienen en algunas iglesias, que se refiere precisamente a esto, y no es en esta fecha. Pero nosotros como cristianos unimos los eventos relacionados al nacimiento de Jesús, y por eso tenemos hoy este texto ante nuestra vista. Esto es como dice la palabra en otra parte, en boca del apóstol Pablo, dice: en el cumplimiento del tiempo. Y cuando se habla de tiempo hay que ponerlo entre comillas, porque el tiempo para Dios no es. O sea, Él sencillamente no es afectado por el tiempo, como siempre lo hemos dicho. A esto algunos le llaman el kairos o el kairos, pero realmente es una manera de decir algo, pero no estamos diciendo más que Dios cumple una palabra que Él había dicho, un plan que Él había hecho desde la eternidad, y es precisamente en ese momento cuando Él se da a conocer a la humanidad a través de su propio Hijo. Y claro, empieza con el anuncio, que es un anuncio, el anuncio más importante, el anuncio que no tiene comparación, y es una promesa de la palabra de Dios. Ustedes pueden leer en el libro de Isaías que dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que era una profecía que se cumple. Es algo que a usted y a mí nos da la certeza de que estamos en el lugar correcto, porque estamos ante una palabra que se cumple, ante una palabra que no es mentira, que es una palabra que es viva, una palabra que ella misma tiene la autoridad, y que ella misma se cumple como se cumplió en la primera venida del Señor, la visitación de Dios a este mundo. Entonces aquí se resume prácticamente el Antiguo Testamento. Algunos se van a la Biblia y leen el Antiguo Testamento y dicen: pero es que dice tantas cosas que yo no sé ni qué quiere decirnos todo eso. Es una cosa sencilla. Todo eso va alrededor de la promesa de que el Señor vendría para salvarnos. Eso es todo el contenido de ese mensaje, con diferentes detalles.
Así que ese es el cumplimiento. Y hoy empezamos entonces a hablar la humillación de Dios. Yo no sé si usted había pensado que Dios se humilló. Los seres humanos dicen que tienen problemas para humillarse. Cada uno de nosotros tenemos un orgullito que a veces nos quiere mantener ahí con la cabeza erguida, ¿verdad? Pero el Señor, Dios mismo, se humilló. La palabra lo dice, Él se humilló a sí mismo, lo cual quiere decir, se humilló voluntariamente. ¿Quién voluntariamente quiere humillarse? Bueno, hoy tenemos el ejemplo, y ojalá que los que hoy entramos con un cierto orgullito nos vayamos humildes, ¿verdad? Sencillos de corazón. Y que no solamente a la salida, sino que siempre nuestra vida sea una vida caracterizada por la humildad. Yo creo que todos entendemos el significado de la palabra. Ahora, veamos los versos 26 y 27. Ahí habla acerca de que fue en el 6º mes, o sea, el 6º mes del embarazo de la parienta de María, que era Elizabeth, o Isabel, como dicen en otra versión, porque depende del idioma del que se haya traducido. Pero se refiere a ese 6º mes en que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una pequeña ciudad. Este ángel que tiene una misión especial, que se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El nombre de Gabriel, que por cierto mi hijo tiene ese nombre. Recuerdo cómo consulté el diccionario bíblico para saber el significado del nombre de Gabriel cuando estaba poniendo ese nombre. Bueno, de los dos nombres de él. Pero Gabriel significa hombre de Dios, o Dios se ha mostrado fuerte. Es un gran significado. Ojalá que usted, como le he dicho, investigue el significado de su nombre, porque puede ser que no le guste su nombre, pero tiene un gran significado. Puede tener un significado histórico, un significado teológico. Ahora, el mismo ángel le anunció a Zacarías, si ustedes recuerdan, el nacimiento de Juan, el precursor de Jesús. Y Zacarías no lo creyó y por eso quedó mudo, aunque después tuvo la oportunidad de volver a hablar. Y también el ángel Gabriel se manifestó al profeta Daniel. Nazaret, la importancia de esta pequeñísima ciudad de Nazaret. ¿Qué sabe usted de su ciudad? Bueno, dirá, pues yo soy como hemos dicho a veces, soy de la capital de mi país. Pero otro que le conoce dirá, está diciendo que es de la capital, pero viene del país, del lugar más remoto, donde no se puede entrar ni en carro, solo en burrito, ¿verdad? Pero eso no tiene nada de malo. O sea, Dios es un Dios que Él no tiene esos complejos, eso nos ha metido a nosotros. Interesante es que cuando los seres humanos tratan de hablar de la influencia, del poder y todo eso, siempre piensan en lo más grande. Tendemos a pensar en lo más grande, la ciudad más grande, el carro más caro, la casa más grande, etc. O sea, pensamos en las cosas grandes. Ahora, Dios piensa diferente. Y ya es tiempo que nosotros aprendamos a pensar como Dios también. Que nos saquemos todos los complejos y que empecemos a entender cómo piensa Dios. No es el lugar donde uno vive, no es el apellido de la familia, no son esas grandes cosas, sino más bien es el plan de Dios, el plan de que nosotros seamos sus hijos y que Él sea nuestro Dios. No importa de dónde. Nazaret era una pequeñísima ciudad que incluso ni se menciona en el Antiguo Testamento y no se menciona en otros libros de historia de ese tiempo. O sea, era tan pequeña que ni la tomaron en cuenta. Y eso representa un gran problema para los que esperaban al Señor, porque había gente esperando al Señor. Un pueblo, un país entero, Israel, esperando al Señor, esperando al Salvador. Por eso la profecía. Pero claro, ellos esperaban a uno que fuera grande, influyente, poderoso. Ayer estaba viendo, yo creo que muchos de ustedes vieron la toma de posesión del nuevo gobernante de México, ¿verdad? López Obrador. Y pues es un personaje interesante. No podemos decir nada todavía porque sencillamente ha dado un discurso de entrada, pero no podemos decir qué va a suceder de ahí en adelante. Pero las cosas que él decía estaban dichas a favor de la gente pobre. Ahora, la gente que piensa con mentalidad de grandeza estaría en contra de él, pero la gente que piensa como piensa Dios estaba de acuerdo con él.
Porque precisamente Jesús vino ahí en la pobreza, en la sencillez, en la humildad total. Ni siquiera tuvo un lugar para nacer, un lugar digno para nacer. Entonces, pero cuando uno oye ese tipo de discursos, uno puede ver realmente cuál es su manera de pensar, si está del lado de la manera que piensa Dios o está del lado en que piensan los grandes. Los grandes, pero los grandes de esta tierra. Ahora, los grandes de esta tierra para Dios no significan nada. Eso es así. Por eso es que Dios no decide que su hijo naciera en la ciudad más grande. ¿Qué diríamos? En Alejandría o en la ciudad de Jerusalén, la ciudad luz, donde habían estado precisamente los reyes, estaba el palacio y todo eso. Sino que Él decide que nazca en un lugar que nadie se imaginaba. Por eso dicen que Dios le sale adelante a uno. Y Dios lo confunde a uno. No es que Dios nos quiera confundir, más bien nosotros nos confundimos por la manera en que Dios se presenta, que Dios nos sorprende. Algunos dicen Dios ve la historia del reverso. Bueno, del reverso del punto de vista nuestro, pero de la derecha del punto de vista de Él. Así que hay que aprender a pensar como Dios piensa. Y en esta ocasión Él pensó que su hijo naciera en una humilde aldea, con unos quizás 1,600, 2,000 habitantes lo más en ese tiempo. Ahí en una parte elevada. O sea, era donde estaba la gente sencilla, donde estaba la gente pobre, donde estaba María, donde pues no pasaban eventos importantes. Ahí es donde viene a nacer el Hijo de Dios, donde le anuncia el ángel a esta mujer. Dice que por eso fue que Cristo, después más adelante uno lee en los evangelios que Jesús fue rechazado, y una de las razones de que Él fue rechazado era porque no tenía poder humano, porque era sencillo. O sea, Jesús vivió ahí en la ciudad de Nazaret 30 años, y por eso después se le llama el Nazareno. Pero cuando Él intentó hacer algo ahí en su propia tierra, no le creyeron, lo rechazaron, y hubieron unos eventos ahí muy negativos en contra del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque la gente decía, pero ¿quién es este? Si nosotros sabemos quiénes son sus padres. Es gente sencilla, un carpintero, José el carpintero, y María una mujer humilde. Entonces hasta se llegaron a preguntar en un momento, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense qué mentalidad, ¿verdad? Que por eso no ha cambiado mucho. Pero, ¿y de ahí puede salir algo bueno? Uno dice, no, si hablo de tal ciudad, de ahí sí me van a dar una importancia, pero si vivo en otro lugarcito, ahí no me van a dar importancia. Yo recuerdo a un colega pastor, que por cierto era uno de los mejores predicadores en mi país, y este predicador, él no se avergonzaba de su lugar. Él era reconocido en Guatemala y fuera de Guatemala, y después sacó un doctorado en una universidad aquí en los Estados Unidos y aprendió el inglés, y bueno, se fue por ahí haciendo muchas cosas, pero nunca se avergonzó del lugar de él. Y cuando él se presentaba, lo primero que decía era como para tocar a la gente, ¿verdad? Les decía, y yo soy de un lugarcito que se llama San Martín Chile Verde. O sea, no parecía muy interesante ese nombre, ¿verdad? Pero era como para decir, ¿saben qué? No importa el lugar, le importa realmente lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que Jesús era un nazareno de esa ciudad, de Nazaret, de esa humilde ciudad. Y es precisamente ahí donde se empieza a manifestar lo que se llama después el misterio. Las cosas misteriosas son aquellas que uno a veces no ha descubierto, son cosas encubiertas, uno no sabe, uno no se hace ni la idea. Él dice, eso es un misterio, eso nadie lo puede entender, pero el misterio se empieza a dar a conocer ahí. Ahora, al darse a conocer desde ahí, es porque se da a conocer, como Jesús mismo dijo, a los pequeños. Es algo que está escondido de los grandes y de los entendidos, dice, y se le da a conocer a los pequeños. Aquellos que abrazan ese mensaje, que abrazan esa enseñanza del Señor, del Salvador, y dicen, pues nosotros sí nos gozamos con Él, nosotros sí creemos en Él, nosotros sí lo aceptamos. Todavía hay mucha gente que se sigue burlando del Evangelio y de Jesús.
porque ellos se sienten que son más grandes. Pero aquí es donde se empieza a revelar el misterio de que el rey del mundo se presenta como un rey humilde. Los reyes no son humildes, aunque lo aparentan, a veces por pura política o cortesía o reglas del palacio, como sea, lo aparentan. Usted ve a esa gente, y yo digo que los que todavía se llaman reyes, lo que tienen es un complejo. Ya deberían de quitarle ese título, ¿verdad? Y hacerse como la gente sencilla. Porque la gente que está ahí debe estar para servir. Y en este caso, pues aquí tenemos a un rey que es humilde. Cuando este rey llega a Jerusalén, cuando entra, lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo entra él? No entra en un caballo blanco, ¿verdad? Como un poderoso de guerra, sino entra como un hombre muy sencillo montado en un burrito. Otra vez, la señal de humildad. Él toda su vida fue un ejemplo de humildad, porque estaba en esa, lo que se llama la degradación, o sea, había venido hasta ponerse a nivel humano. Ponerse a nivel humano no era algo interesante y famoso, era lo peor, porque el ser humano, pues es una cosa, ustedes saben cómo somos los seres humanos, limitados, enfermos y con tantas cosas. Pero él descendió a nivel humano, descendió a vivir entre los humanos. No que él se haya hecho pecador o enfermo, porque eso tampoco, pero se puso entre los humanos, se hizo humano y se puso entre los humanos. Eso es parte de ese misterio. Ahora dicen también que esta virgen estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Este texto me encanta. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Una virgen, una mujer que no había conocido varón, como ella misma lo dice. Las vírgenes en ese tiempo podían asumir un compromiso, a veces voluntariamente o porque sus padres, las familias los comprometían, y podía suceder entre los 14 y los 15 años. Así que ella sin duda era muy jovencita. Era una mujer humilde, una mujer pobre, pero una mujer que tenía la enseñanza de la ley de Dios y la conocía, y estaba también esperando el cumplimiento de una promesa. Ahora, ¿cuándo ella se iba a imaginar que la promesa se iba a cumplir a través de él? ¿Se imagina una mujer sencilla? Ya, tal vez todo el mundo pensaba, eso tiene que ser de los herederos al trono, por ahí Dios va a hacer algo, pero nunca se imaginaban que fuera a pasar esto dentro de la gente más sencilla. Y Dios entonces envía al ángel directamente a esta casa sencilla, a esta mujer sencilla, a María. Es una mujer que tiene un privilegio grande de parte de Dios, y ella estaba comprometida para casarse. El compromiso o el desposorio, como le llaman, era realmente un compromiso muy serio, porque para nosotros hoy se puede deshacer todo, ¿verdad? Pero allá no. Hoy si son novios, dicen pues ya somos novios, y a veces todavía se usa por ahí la palabrita novios oficiales, lo cual quiere decir que ya pidieron permiso, que no solamente se abusaron, ¿verdad?, sino que ya tienen un permiso. Pero de ahí dicen es para conocernos, si no nos conviene pues cada uno se va por su lado. En ese tiempo la cultura era tan seria que cuando ya estaban desposados o comprometidos no había vuelta de hoja, como no había vuelta, no se podían arrepentir de eso y cambiar de opinión, porque si lo hacían tenía que ser prácticamente a través de un divorcio, era un divorcio formal. Entonces, y que era, por cierto, también considerado como un gran error. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Y ellos ella estaba comprometida con José para casarse, y sin duda también eran felices, los dos eran temerosos de Dios. José pues es un descendiente de los judíos, de David, como dice la Biblia, por lo tanto él iba a ser el padre legal de Jesús, porque María y José fueron los padres terrenales de Jesús. Por eso es que a veces preferimos llamarle la madre de Jesús terrenal, porque Jesús existía por siempre, él era eterno. Así que no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús terrenal, del que se vino a encarnar. José era el padre legal o putativo, como le llaman también en términos técnicos. Entonces,
ellos tenían un enorme privilegio y estaban comprometidos, y Dios viene y trata precisamente con esa pareja. Sin duda era una pareja excelente, y yo estoy de acuerdo que se le tenga todo el reconocimiento y el respeto a María, que por cierto era la Virgen María, que así lo dice la Biblia. Una virgen, era la Virgen María. Era una mujer honesta, una mujer pura, que ella misma dijo: ¿cómo puede hacerse esto si yo no conozco varón? O sea, no eran de los que habían hecho la probita del amor, ¿verdad? Porque ahora se hace la prueba del amor. Eso ya se volvió común. Hasta le dicen tonto al que no lo hace, ¿verdad? Sin embargo, los buenos consejeros ahora ya están diciendo: ¿sabes qué? Espérate para el matrimonio, porque te conviene, vas a ver que eso trae como algo especial, trae una bendición de Dios. Es el plan de Dios. Pero ha quedado como un sueño, como una cosa lejana, como un ideal nada más. Pero es la voluntad de Dios. Ahora, no quiero decir que usted sí que la regó, sino que sencillamente hay que enderezar las carretas, como dicen, ¿verdad? Que para eso está Dios, un Dios de amor, un Dios que nos perdona y restaura nuestras vidas. En este caso, le dice palabras muy interesantes el ángel a María, y le dice: salve muy favorecida. Ponga atención a esas palabras: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tres cosas importantes: salve muy favorecida. O sea, has hallado el favor de Dios. Claro que sí. Fue un privilegio para una mujer en el mundo, en la historia, una sola mujer, una mujer humilde. Así que eso fue algo grande. Solo póngase a pensar que si eso hubiera pasado en este tiempo en una de las muchachitas de aquí de la iglesia. Solo para que nos hagamos una idea. En ese caso fue María, y claro, ella fue entonces muy favorecida. Y también le dice: el Señor es contigo. ¿Sabe qué está haciendo el ángel? La está tranquilizando, la está calmando, porque la noticia que le va a dar no es cualquier cosa, por dos razones. Primero, se trata de algo que en lo que ella se va a convertir es ni más ni menos que en esa mujer, ese instrumento de Dios para que Dios cumpliera la salvación, el plan de salvación. Entonces no es cualquier cosa, es algo grande, es algo hermoso, es algo que no cabe en la mente de cualquier persona. Entonces por eso el ángel la está preparando y le dice: bendita tú entre las mujeres. Y ella después también, ella misma dice que ella ha sido beneficiada entre todas las mujeres, ha sido escogida por Dios. Hay otras versiones que dicen: llena eres de gracia. Hay otras versiones que incluyen esa frase. Pero todas esas cosas, quiero que quede claro para todos, todos esos detalles tienen que ver en que ella es el instrumento de Dios para traer al Salvador al mundo. Ella es el instrumento para traer al Salvador al mundo. Es decir, no es otra cosa, tampoco ella pretende otra cosa. Ni los autores del Nuevo Testamento le dan otras atribuciones a ella, sino reconocerla como la madre del Jesús terrenal, Jesús que se encarnó, Dios mismo que se hizo carne. Pero ella dice que se turbó por esas palabras, pensando: pues ¿qué clase de saludo será este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Otro reconocimiento: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahí es donde las cosas se ponen difíciles, porque para ella eso tenía un problema, representaba un problema muy grande, porque ella iba a ser prácticamente vista como una mujer deshonrada delante de la sociedad al aparecer embarazada. ¿Cómo? Si todavía no estaba viviendo con José. Entonces, pero de repente, además, ¿qué iba a pensar José? José la iba a dejar. De hecho, él intentó dejarla secretamente, como dice la palabra de Dios. Así que era un problema serio. Pero también a ella la podían hasta matar. Sabe que eso también podía costarle su propia vida. Miren qué problema la está poniendo Dios. Dios nos pone en aprietos cuando nos llama para cumplir algo. Usted lo puede ver en otros personajes de la Biblia. Los puso en aprietos. Uno cree que todo va a pasar así, tranquilamente, y con una alegría y una sonrisa y sin ningún problema. No, Dios lo pone a uno en aprietos. Así trata Dios. Y así lo hizo con ella cuando le dijo: pues esto va a pasar.
vas a tener un hijo. Y entonces ella pregunta, ¿y cómo será esto? Y le dice, no te preocupes, porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Dios es el que hace los planes, y si Dios los hace, Él los va a realizar y los va a llevar hasta las últimas consecuencias. Este hijo que vas a tener se llamará Jesús, como le dijo también en el libro de Mateo, que son los dos textos. Es en Lucas y en Mateo donde se habla del nacimiento de Jesús, de la niñez, de la infancia de Jesús. Los otros evangelios no lo hablan, aunque sí dan algunos detalles indirectos. También más allá en el Nuevo Testamento se habla de esto. Por eso para mí es un poco penoso saber de personas en el mundo que no quieren hablar de la niñez de Jesús. Dicen, la Navidad es del diablo, la Navidad es de la gente allá que piensa de otra manera. Nosotros no celebramos semejante cosa, probablemente ustedes lo han dicho. Pero eso sería lo que se llama una cristología pobre, o sea, sin tener ese detalle de la infancia de Jesús que sí nos dan los evangelios. Ahora, no es para que uno también se imagine que Jesucito viene otra vez ahí como un niñito y lo ponemos ahí en el pesebre, que ahí está el Jesucito, que ahí está el niñito, que el niñito te salve. El niñito ya no tiene nada, él es un Dios exaltado ahora, ya no está metido ahí en un pesebre, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos las cositas? Sencillamente es porque es parte de la tradición y de la costumbre, que a los niños les gusta, pero siempre es bueno darles esa explicación. ¿Sabes qué? Ya no hablamos de incluso algunos le cantan a Jesús por su cumpleaños. Le cantan feliz cumpleaños a Jesús, ¿verdad? No sé dónde se ha inventado eso, pero Jesús, él dice, antes que Abraham fuese yo soy, o sea, él ya existía. Lo que hizo fue encarnarse nada más, pero él ya existía por siempre. No le podemos celebrar cumpleaños porque ya lo metimos en el tiempo cronológico y ahí sí que ya cambiamos las cosas. Ahora lo que sí decimos es, Señor, gracias, porque un día viniste a este mundo. Tú ya existías, pero viniste a este mundo y en ese método del embarazo de María, así naciste, y fue un nacimiento totalmente normal, un embarazo, digamos, ella tuvo su embarazo como todas las mujeres, solo que fue por obra del Espíritu Santo, fue algo sobrenatural. Ahora ninguna mujer puede atreverse a decir, pues yo estoy embarazada, yo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de repente aparece embarazada, y es que es un milagro. ¿Qué milagro? Si ya se sabe lo que pasó. Pero en el caso de María era distinto, porque ella sí dice, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá el poder del Altísimo, y entonces tú vas a quedar embarazada y ese ser que va a nacer será pues el Hijo de Dios, será lleno del Espíritu de Dios. María tiene el gran privilegio de que ella lleva a Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, lo lleva en su vientre y lo ve nacer y ve la admiración de toda la gente, porque dicen, algo grande ha pasado. Los ángeles se encargan de anunciar y vienen a conocerlo, hay algo muy hermoso. Así que ella tiene la alegría de verlo nacer, un hijo incomparable, pero también ella lo ve en la cruz y lo ve morir en la cruz. Eso es lo más duro. Dicen que es muy duro para una mujer traer a un hijo a este mundo, disfrutar el nacimiento de ese hijo y después verlo morir. Pero a María le sucedió, pero ese era el plan de Dios. Por eso dice que ella guardaba esas cosas en su corazón, porque sabía que algo hermoso había ahí, y era justamente esto. Voy a parar aquí porque me falta la mitad del sermón, pero no quiero cansarlos, y yo sé que de alguna manera captamos el mensaje, pero quiero decirles que aquí hay el mensaje de la humildad. Esto quiero que aprendamos hoy, la humildad. Cuando a María le dicen esto y le explica el ángel, ella dice las palabras más hermosas, dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Que es lo que también el Señor espera de nosotros, que le digamos humildemente, aquí tu siervo, aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu voluntad. Haz lo que quieras conmigo, llévame donde tú quieras, úsame como tú quieras. Ahora, nadie va a esperar que Jesús venga otra vez a encarnarse, pero ahora Jesús sí puede nacer en usted. Sabe que Jesús puede volver a nacer en nosotros, pero ahora es en el corazón. Es una experiencia hermosa, así como para María fue hermosa la experiencia de su hijo ahí en su vientre. Para nosotros es una experiencia hermosa cuando conocemos a Jesús. Por favor, no tenga a Jesús solamente aquí, no tenga a Jesús ahí puesto en un muñequito ahí debajo del arbolito o en el pesebre, sino téngalo en su corazón, porque eso es lo que Él quiere. Él pide su corazón, Él quiere vivir en su corazón, Él quiere que usted tenga la experiencia de conocer y recibir a ese Jesús Nazareno que hoy está para usted.
está dispuesto para usted, para salvarle, para darle vida, para decirle, yo vine para eso. Aquella época, cuando se le cambió la historia al mundo, yo vine para eso, para que tú tengas una oportunidad de vida, para que tú seas salvo y que tú puedas también nacer de nuevo. Así que le invitamos a que en estos días usted medite y dígale, Señor, gracias por lo que hiciste al venir a este mundo, al humillarte tanto por mí. Gracias, Señor, por eso. Ahora yo me humillo delante de ti y no tengo ningún pretexto para ti. Aquí está mi vida.